no es lo mismo que malformación, ¿sí? Anomalía es también restricción de crecimiento, ¿sí? Que de hecho, la anomalía ecográfica más frecuente es esta que vimos en este chico, restricción de crecimiento. 90% de los que sobreviven hasta las 24 semanas tienen restricción de crecimiento. Entonces, estén atentos y como vieron, la mejor forma de diagnosticar una restricción de crecimiento es hacer una evaluación biométrica longitudinal, es decir, hacer la curvita. Si ustedes no hacen la curvita, saben cómo es el tamaño del bebé el lunes a la mañana que ustedes lo vieron, pero si ustedes rebobinan un poquito, pueden ver crecimiento, que es lo que nos importa, ¿sí? Bien, quistes de plexo paroideo tienen la mitad, pero nunca son aislados, ¿sí? O sea, quistes de plexo paroideo son un hallazgo frecuente, pero siempre vienen con algo más. Cardiopatía, 70-90%, sí, pero no 100%, sí, a veces he tenido algún bebé con trisomía 18 que no ha tenido cardiopatía, ¿sí? 5% tienen mosaicismo placentario con una línea celular placentaria diploide que puede prolongar la sobrevida intrauterina. Si tienen la suerte de que la placenta no es toda trisómica, pueden tener más chances de sobrevida porque hacen menos de insuficiencia placentaria, ¿sí? Bien, acá tenemos una fotito del síndrome de Edwards y las cosas que podemos entrar. Bueno, podemos encontrar esta talipomano, ¿sí? O esta alteración posicional de las manos, ¿sí? O también puede haber talipe equinovaro. Acá pueden ver esta forma que tienen también braquicéfala y con micrognatia, las orejas de implantación baja, ¿sí? Acá las vemos. A veces puede haber estos tacs preauriculares. Los fetos con trisomía 18 tienen mayor incidencia de embarazos prolongados y de estrés intraparto, ¿sí? Lo que hace es que lleve una cesárea, a veces si no se diagnostican, un 50% de los casos, ¿sí? Que probablemente no se justifica si es una cesárea porque lamentablemente no va a inferir o no va a influenciar el resultado perinatal. El diagnóstico perinatal permite también que los papás discutan con los neonatólogos la política de resucitación. Y esto es muy importante porque supongamos, hoy sábado a las 11:30 de la noche, o peor, domingo 3 de la mañana, ¿sí? Viene una paciente con trabajo de parto, tiene aparentemente polidramnio, ¿sí? Son las 36 semanas, ¡pum!, nace un bebé que tiene esta cara, ¿sí? El neonatólogo de guardia, ¿qué hace? Lo intuba, ¿sí? Si tiene diagnóstico prenatal, lo intuba, nada, en vez de vivir 3 días, vive 4 semanas, ¿sí? Y eso prolonga toda la angustia, el sufrimiento del chico y la angustia de la familia, ¿sí? Ojo, quizás los padres querrían eso, y está perfecto si los padres quieren hacer todo, pero mucho más evolucionado es hacer un diagnóstico prenatal, si los padres están comprometidos con el embarazo, que puedan tener una charla tranquila, no cuando estamos corriendo, poniéndole el tubo en la tráquea, sino 30 semanas, se siente con el jefe de neonatología, el jefe de neonatología le muestre la neo, y le explique todo y le diga, bueno, ¿y ustedes qué quieren hacer? ¿Quieren que a este chiquito le demos todo o quieren que hagamos un tratamiento compasivo y que lo tengas a UPA y que se muera a UPA tuyo, pero sin estar lleno de tubos, sabiendo que quizás, por lo menos en muchos de estos bebés, no hay diferencias significativas? Ahora vamos a ver que últimamente ha habido algunos cambios con esto, pero bueno, es bueno que los papás puedan, formar parte de las decisiones y que al neonatólogo de guardia no le tires tener que resolver solito un caso así donde tiene más chance de equivocarse porque tiene menos información, ¿sí? Y después el lunes le digan, che, ¿cómo le intubaste a la trisomía 18 que ahora era una trisomía 18? Bueno, sí, pero cuando estás corriendo por ahí no lo sabes, ¿sí? Bien. Así que, sobre todo, cómo están así, en una forma normalmente, flexionada las manos, a veces también con alteraciones de la muñeca. El pie en mecedora, ¿sí? Con protrusión hacia atrás del talón y una planta convexa, ¿sí? Y, a ver, estos chicos, ¿cuánto viven? Esto es un estudio de Suiza, ¿sí? Que recolectó 352 casos de trisomía 18 con cariotipo entre 1964 y el 2003 de dos laboratorios grandes citogenéticos en Suiza, ¿sí? Bueno, una cosa que cambió a partir de mediados del 80 es que, antes de mediados del 80,
todos o prácticamente más del 90%, eran diagnosticados postnatalmente. Después del advenimiento de las técnicas de diagnóstico prenatal, la mayoría son diagnosticados prenatalmente, ¿sí? Aunque algunos todavía siguen siendo diagnosticados postnatalmente, pero minoría. Y esta es la curva de sobrevida, ¿sí? Fíjense que hay un 10% que, de acuerdo a este trabajo, que vivieron un mes, ¿sí? Un 5% que vivieron más de 360 días, ¿sí? Y el que vivió más vivió 3.600 días, es decir, 10 años, ¿sí? Muchos obstetras y pediatras creen equivocadamente que la trisomía 18 es invariablemente letal en el periodo neonatal, lo cual es falso, porque el periodo neonatal termina acá, y fíjense que hay por lo menos uno de cada 10 que vive más que eso, ¿sí? Incluso vimos en algunos datos también que pueden ser por arte del 10%, 30%, 40% incluso hoy en día. Esto es la sobrevida de acuerdo al sexo, y dijimos que influía el sexo, ¿sí? Las niñas, que son estos cuadrados, viven más que los varones, ¿sí? Los varones tienen una gran mortalidad acá inicialmente y después nunca se pueden recuperar y no alcanzan a las niñas. En algunos centros, 80% de los recién nacidos con trisomía 18 sobreviven a la alta, 80%, ¿sí? 20% necesitan eventualmente la colocación de una gastrostomía para alimentarse, porque no pueden alimentarse solos. ¿Importa la edad al nacer? Sí, importa, y esto hay que saberlo y para decírselo a los padres. Obviamente, por ejemplo, si nacen, y esto también, a ver, volviendo a la pregunta que decían con respecto a por qué no sacamos a los chicos con síndrome de Down a las 36, y bueno, también en el Down importa la edad gestacional. Fíjense, entre 26 y 32 semanas hay una mortalidad muy muy alta al nacer, y son estos, ¿sí? Entre las 33 y las 36 hay también bastante mortalidad, y después siguen muriéndose hasta acá, y en general, fíjense que llegan hasta acá, ¿sí? La mayoría se murieron para el mes. Ahora, si nacieron a término, ¿sí? y también probablemente ocurra algo parecido con la insuficiencia placentaria a término, pero los que nacieron con más de 37 semanas, fíjense que sobreviven más, ¿sí? Así que hay una influencia de la edad gestacional al nacer, también en niños en el outcome de niños con trisomía 18. Los problemas más comunes de los sobrevivientes a largo plazo incluyen escoliosis, reflujo gastroesofágico, sordera y tumor de Wilms, ¿sí? En los que viven a largo plazo. Y después, ¿importa la cardiopatía? ¿Importa la atresia esofágica? Bueno, fíjense, la cardiopatía no importa tanto, ¿sí? Obviamente que si tienen, digamos, y de hecho, fíjense, a ver, acá parece ser al revés. Los que tienen CIB parecen sobrevivir un poquito más que los que no tienen CIB, ¿sí? Pero es prácticamente igual. En cambio, bueno, la atresia esofágica parece ser un factor de morbilidad y de mortalidad más importantes. Y fíjense que vivieron mucho menos, ¿sí? Los que tuvieron atresia esofágica. La cirugía postnatal infligirá sufrimiento a un niño cuya esperanza de vida es muy limitada, por lo que lo clásico hasta hace no mucho era que esto era una intervención fútil, ¿sí? Inútil, salvo en casos en los que pudiera mejorar la calidad de vida. Hasta hace no muchos años, ¿sí? Digamos 10 años, estos bebés, y todavía en muchos lugares, no se operan, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo esto ha ido cambiando en algunos lugares. ¿Y mejoró la sobrevida en las últimas décadas? Bueno, en parte tiene que ver con esto. Fíjense que esto es del 60 al 80, del 80 al 90, del 93 al 2003, pero esto es hace 17 años o 18 años, o sea que todavía ha habido cambios en los últimos años, pero fíjense, la sobrevida, quizás, a ver, la verdad que, bueno, sí, mejoró un poquito en los primeros días, sí, bajó un poco pero después a largo plazo es igual, ¿sí? Las causas de muerte más comunes son apnea, paro cardíaco, cardiopatía congénita y neumonía, ¿sí? O sea, que no ha habido cambios, por lo menos hasta el 2003, importantes. Pero ojo con las palabras que uno usa. Las palabras son muy importantes y quedan fijadas en la mente de la gente. Y la mitad de nuestro trabajo como fetólogos lo hacemos con la mano, es decir, con la mano y con los ojos, con la ecografía.
La otra mitad la hacemos con la boca, ¿sí? Y la boca es más peligrosa que la mano y los ojos, ¿sí? Porque tenemos que explicar lo que vemos, lo que está pasando, lo que pensamos que está pasando y lo que habría que hacer y lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, incompatible con la vida, en realidad todos somos incompatibles con la vida, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía está creciendo a medida que pasa el tiempo. Eso hace que todos los sistemas se desorganicen y que todos nosotros, por más energía que usemos, no podamos mantener organizadas nuestras células y terminamos muriéndonos, ¿sí? Entonces, incompatible con la vida en general es algo que yo no uso como terminología. Yo lo que prefiero usar, que es un poquito más, además uno no puede, incompatible con la vida, ¿en qué término? ¿Al día, al mes, al año? Es mucho más preciso y es importante comunicarse en forma más científica y más precisa si sos médico, y si sos sobre todo especialista o subespecialista, decir que es una patología que tiene una alta mortalidad perinatal, ¿sí? Eso es verdad, ¿sí? Pero incompatibles con la vida, fíjense, estos son 4 y no he recabado todos los fetos que hemos tenido con trisomía 18, pero esto es un ejemplo. 4 fetos con trisomía 18, este vivió 339 días, este vivió 479 días y este vivió 17 y este vivió 43. Es decir, todos vivieron más de un mes y este vivió casi un año y este vivió más de un año, ¿sí? Esta es la sobrevida en meses, sí, 16 meses. El peso al nacer, la edad gestacional en que nacieron, sí necesitaron oxígeno, algunos no necesitaron, algunos con intermitente, y sí necesitaron alimentación por sonda, fíjense que hubo astrostomía. Entonces, técnicamente no son incompatibles con la vida. De hecho, antes de que existiera la unidad de medicina fetal en nuestro hospital, hubo un caso de una paciente que nació el bebé con trisomía 18, había algunos hallazgos prenatales, pero no se hizo el diagnóstico prenatal, y la paciente tuvo el bebé tenía trisomía 18, el bebé sobrevivió y estaba en condiciones de alta, pero la paciente no se lo quería llevar a la casa. Entonces el feto el recién nacido quedó internado un año más o menos y finalmente se murió. Y la paciente le inició un juicio al hospital porque no le habían explicado que, digamos, que el bebé con esa enfermedad grave podía vivir. Pues ella no lo quería, ¿sí? Entonces, fíjense el tema de la información, ¿sí? Bueno, y este año, ahora en enero, publicamos este trabajo, ¿sí? Con Agustín Silverberg, con Sofía Juárez Peñalba, que es la jefa de genética, que les va a dar algunas clases de genética en el campo avanzado, y con Gabriel Musante, que es el jefe de neonatología, es una encuesta a 314 neonatólogos argentinos sobre las actitudes en sala de parto ante la presencia de una enfermedad cromosómica, ¿sí? Estas son, bueno, las características de los neonatólogos. Más o menos la mitad tenía más de 50 años, la otra mitad tenía menos de 50 años, la mayoría eran mujeres, 70% mujeres. Bueno, estos años de la especialización, donde trabajaban, 60% trabajaban en un hospital público, 40% en un hospital privado. Y esto es, bueno, si pensaban que había influencia de los recursos económicos, del marco legal y de las cuestiones religiosas. Y estas son las actitudes, a ver, con respecto a la resucitación de trisomías. Con la trisomía 21 no hubo mucho debate, ¿sí? O sea, porque 98% de los neonatólogos, ¿sí? De hecho es raro que algunos pensaran que no, consideraron que resucitarían a un bebé de trisomía 18, perdón, 21. Hubo 5 que no, habría que preguntarles por qué, ¿no? Ahora, con la trisomía 18, fíjense lo que pasó, fue más o menos 50-50, no hubo diferencias significativas entre las dos opiniones, ¿sí? La mitad, o más o menos, opinó que lo resucitaría, y la otra mitad que no. Con la trisomía 13, también, 50-50. Y bueno, hicimos una regresión logística para ver, bueno, cuáles eran las variables que podían estar asociadas a mayor chance de resucitación en una trisomía 18 y 13. A ver, y acá aprovecho para explicarles a los que por ahí no lo sepan, qué es una regresión logística. Una regresión logística es un procedimiento matemático, estadístico, que lo que busca es aislar cada una de las variables que pueden ser contribuyentes a un outcome y ver cuáles son significativas. Porque a veces, o sea, hay variables que se mueven y están correlacionadas y son confundidores, ¿sí? Por ejemplo, si vos, en una época se hizo, por ejemplo, un estudio en gente que tomaba, ¿cómo se llama?, café.
querían ver a ver si el café era un factor de riesgo, por ejemplo, para morirse antes, ¿sí? De repente vieron que sí, que los que tomaban café se morían antes. Pero, sí, pero había muchos confundidores. ¿Por qué se morían antes? Porque la gente que tomaba café también, por ejemplo, era más probable que también fumara, ¿sí? ¿Y se morían por tomar café? No, se morían porque fumaban. Pero en ese caso, tomar café era un confundidor. Si uno hace una regresión logística, lo que hace es aísla cada una de estas variables y puede saber realmente cuáles son las contribuyentes al outcome que uno está buscando. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hicimos una regresión logística para ver, bueno, cuáles eran de todas estas variables que recabamos, cuáles son las que se asociaban realmente a una mayor chance de que resuciten a un chico con trisomía 18 o 13. Bueno, una de las que salió significativa fue, por ejemplo, en el hospital público fue más de dos veces más frecuente que se resucitara, hicieron maniobras de resucitación en un feto con trisomía 18 o 13. ¿Sí? Después, bueno, otra que fue significativa fue influencia de las creencias religiosas. Si el neonatólogo tenía alguna creencia religiosa, era más fácil o era más probable que resucitara. Algunos también dijeron que tenía que ver con el marco legal, ¿sí? Digamos, por ahí para cubrirse legalmente, digamos, los que consideraban, digamos, que el marco legal era importante, tuvieron 4 veces más chance de resucitar a un chico con trisomía 18. Y algo parecido pasó con la trisomía 13, de vuelta, más frecuente en el público y más frecuente entre aquellos que tenían creencias religiosas o tenían alguna preocupación con lo legal, ¿sí? Y en las conclusiones de este trabajo lo que escribimos es, ¿será que estamos siendo testigos de un cambio de paradigma con respecto al manejo de estos niños con trisomía 18? Y bueno, está ocurriendo realmente un cambio de paradigma. Fíjense, habíamos visto este paper hasta el 2003. Esto es 2011, es un paper japonés y es el impacto de la cirugía cardíaca en pacientes con trisomía 18 y 13 en Japón, ¿sí? 134 pacientes con trisomía 18 y 27 con T13, 94% tenían cardiopatías congénitas, ¿sí? De los cuales la más frecuente era una CIB, 25%, uno de cada 4 de estos 126 pacientes con cardiopatía tuvieron una cirugía y más de la mitad habían sobrevivido al periodo posoperatorio, ¿sí? Los pacientes operados sobrevivieron más que aquellos que no tuvieron cirugía. Es decir, que la cirugía es factible y parece tener beneficios en estos chicos, ¿sí? Fíjense, estos son los operados, estas son las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida, y estos son los no operados, ¿sí? Hay una clara diferencia en si los operados viven más. Entonces, si los padres quieren que ese chico viva, ¿quién soy yo para decirle, no, mirá, no te lo vamos a operar? Bueno, si ellos quieren y están comprometidos, puede ser importante. En los chicos, estos trisomía 18 y estos trisomía 13 no hubo tanto beneficio, ¿sí? Y ese paper no es aislado, otro, ¿sí? Este es, bueno, cirugía cardíaca en niños con trisomía 13 y 18. ¿Dónde estamos, sí? 2015, entonces se preguntan algunas cosas, y acá hacen una revisión de la literatura, donde está incluido el paper de Maeda, ¿sí? Número de casos, el que más casos tiene es de Maeda, 32 trisomías 18, pero bueno, juntando todas estas hay como 50 casos, la trisomía estudiada, las cardiopatías, otros detalles, ¿sí? Y la sobrevida. 100% al alta, 86% al alta, 75% más de un año, 47% más de un año, ¿sí? Y piensen que uno a veces hace tratamientos supongamos, uno opera una hernia diafragmática y la hernia diafragmática tiene a veces, en general, globalmente, una sobrevida, si es aislada, de un 50%, ¿sí? Entonces hay que también tener en cuenta eso. Si hay cardiopatías, como por ejemplo la hipoplasia ventricular izquierda aislada, donde 70% de sobrevida en centros, con experiencia, como el austral. Entonces, 50% al alta, 56% al alta, más de 10 años, 50%, increíble. Entonces, si el chiquito anda bien y va avanzando, y lo que lo empieza a molestar es el corazón, ¿no estaría bien plantearse realmente tratarlo si el bebé tiene con qué? Esto es 2020, ¿sí?
cirugía cardíaca en trisomía 13-18, una guía a las decisiones clínicas, ¿sí? Entonces, pacientes con hipertensión pulmonar mínima digamos, y de ventilación mecánica, que tienen cirugía con un peso mayor a 2,5 kilos, tienen menos mortalidad posoperatorio. Los niños con defectos cardíacos no muy complejos, es probable que se beneficien de las y además pues sabemos que tienen mayor mortalidad. El onfalocele agrega mortalidad independientemente de la cirugía cardíaca, ¿sí? Entonces, las conclusiones son que la cirugía cardíaca es factible en niños con trisomía 13-18 y puede proveer mejores resultados a largo plazo. Así que está cambiando evidentemente el paradigma y ahora ya no es un tabú operar a estos chicos, ¿sí? Y de hecho hay casos con sobrevida prolongada. Este es un chico con trisomía 18 meses, una chiquita, ¿sí? Perdón, a 4 meses y al año de vida. Nótese la mano, la traqueostomía y la sonrisa, ¿sí? Esta es una niña que ahora tiene 16 años, ¿sí? Tuvo una cirugía de CIB en la niñez y se alimenta sola. A los 16 años camina con asistencia y puede subir escaleras. Este paciente con trisomía 18 completa sobrevivió hasta los 19 años. Podía sentarse y caminar con un andador, ¿sí? Y uno a veces por ahí, tenemos chicos con parálisis cerebral que uno hace todo para que vivan, ¿sí? Entonces, en realidad la decisión debe ser de los padres, ¿sí? Algunos diagnósticos diferenciales a tener en cuenta: el síndrome de Pena-Joker, que es un tipo de artrogriposis, un síndrome de múltiples contracturas genéticos, ¿sí? Que es autosómico recesivo. Después vamos a ver el tema de la artrogriposis, se ve en el campo avanzado, en una clase sobre miopatías fetales, pero bueno, tienen restricción de crecimiento, suelen tener contractura de la mandíbula, de los maceteros, por eso tienen orejas de implantación baja, microstomía, micrognatia, contracturas múltiples, hipoplasia pulmonar, ¿sí? Y se pueden parecer a veces prenatalmente a la trisomía 18, ¿sí? Tienen una alta letalidad por la hipoplasia pulmonar, pero puede pasar que yo veo un bebito así, hago fíjense las piernas, ¿sí? Hago un cariotipo y me viene normal. Bueno, pensar que puede ser esto. Si yo guardé ADN para estudios moleculares, puedo, sin pinchar de vuelta la panza, hacer ese estudio, ¿sí? Pseudotrisomía 18 son bebés que tienen, digamos, fenotipos muy parecidos a la trisomía 18, pero que no tienen trisomía 18, ¿sí? Son autosómicos recesivos, por lo cual aumenta con la consanguinidad, son letales y no tienen cardiopatía, ¿sí? Esto es una trisomía 18 mosaico. Fíjense que este chiquito tiene, entonces por ahí también tiene manifestaciones, pero bueno, tienen más chances de sobrevivir, ¿sí? Y esto es un caso real de un bebito con trisomía 18, y un poco también el tema de no ser paternalistas y de lo que podemos hacer conteniendo a estos pacientes, ¿sí? Esto está levantado de Facebook, ¿sí? Pero bueno, esta mañana Carolina y Juan Francisco despidieron a Argentina, diminuta preciosura, que vivió 40 días. Sabían que tenía, porque habíamos hecho el trabajo prenatal, un síndrome de Edwards y sus posibilidades de vida después del parto eran escasas. El padre nos dijo al despedir, bueno, nada, así que esta chiquita, los papás se la llevaron a la casa, en fin, la pudieron disfrutar un mes y después se murió, ¿sí? Y por ahí este mensaje está bien. Si hubiera elegido concebirla para esperarla, conocerla, llamarla 40 días. Sí, que esos 40 días por ahí tuvieron sentido para esta familia y sobre todo para esta bebita. Bien, caso, 33 años, gesta 2 para 1, médica otorrinolaringóloga, ¿sí? Casada con un médico anestesiólogo, sin antecedentes médicos de importancia. Viene a la ecografía del primer trimestre. Bueno, las imágenes no son tan buenas, pero les llama la atención algo, llama un poquito la atención la forma de la cabeza, ¿no? Acá esto de acá también parece haber como una especie de una anomalía en la línea media, porque vemos esta imagen de acá. Entonces tenemos que ir a verlo en axial. Esto lo vemos axial, ¿sí? Una holoprosencefalia alobar. Esto es una holósfera, ¿sí? Es un ventrículo único, ¿sí? Tiene fusionados los tálamos. La translucencia local me parece que no está, sí,
probablemente estaba aumentada. A ver, vamos a ver si podemos verlo en alguna foto mejor. Sí, esta acá se ve bien la holoprosencefalia. El bebé tiene, me parece que era un útero en retroversoflexión, por eso se veía, no se ven también las imágenes. El bebé tiene, fíjense, los ojitos muy chiquitos y parece tener probablemente una catarata prenatal, ¿sí? Hipotelorismo, y además tiene una hendidura central. Y ahí podemos ver la translucencia nucal, ¿sí? La translucencia nucal, sí, está aumentada. Que una pregunta, 3 centímetros, y este perfil atípico por la malformación cerebral severa y por la cara. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? A ver, translucencia nucal dijimos, mayor la percentil 99. ¿Qué otra cosa tengo que ir a ver, entonces? Bueno, una de las cosas que podría ir a ver sería la inserción del cordón, pero algo que también me parece interesante, el corazón, sí, pero puede ser a veces difícil evaluarlo tan temprano, sobre todo acá en esta paciente, no me acuerdo si era una paciente más gorda, en fin, no había muy buena visibilidad. Lo que vamos a ir a ver es las manos, ¿sí? Y acá en las manos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. ¿Sí? Eso es un diagnóstico de polidactilia postaxial, en este caso, en el primer trimestre. La polidactilia postaxial es aquella que tiene un dedo extra del lado del meñique, que es la más frecuente, ¿sí? Bien, tenemos que ir a ver la inserción del cordón. La inserción del cordón parece estar bien, ¿sí? Tiene taquicardia el feto, ¿sí? Tiene una frecuencia cardíaca de 182. Entonces, a ver, hacemos nuestro resumen. Holoprosencefalia lobar, hipotelorismo, flap central, es decir, fisura labio-palatina central, translucencia nucal aumentada por arriba del percentil 99, polidactilia postaxial, taquicardia, y además la bioquímica sérica está por el piso, 0,3 moms para la beta-HCG, 0,1 moms para la PAP-A. Casi que este bebé no hay que punzarlo para saber cuál es el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que sospechan? Bueno, un año de pandemia. Estoy de acuerdo con María Agustina, ¿sí? Y con Agustina, y con Melissa, con Paula. Trisomía 13, ¿sí? Vamos a ver, entonces. ...47XX más 13. ¿Qué pasó? Se detuvo espontáneamente un par de semanas después, ¿sí? Entonces, esta es una forma de presentación en el primer trimestre de esta enfermedad, ¿sí? Del síndrome de Pateau. Que lo que tiene es, bueno, tiene algunas manifestaciones bastante floridas, ¿sí? Hendiduras centrofaciales, ¿sí? Malformaciones cerebrales severas como la holoprosencefalia, ónfalocele pueden tener, igual que la trisomía 18, poltilia, que puede estar en las manos o en los pies, ¿sí? Hipotelorismo, a veces, bueno, formas más graves que tienen, por ejemplo, arritmia, incluso probóscide, ¿sí? Y recuerden que acá el mecanismo también tengo que tener más en cuenta la probabilidad de que sea una translocación, ¿sí? Entonces, esto es la segregación de las gametas en un 45XX con una translocación robertsoniana 13-14. La persona tiene, fíjense como esto está traslocado, esto en el progenitor, tenemos pegado esto con esto en uno de los cromosomas, ¿sí? Entonces, ¿qué gametas producen? Bueno, produce gametas normales, y produce, en realidad, bueno, estos son, produce, digamos, gametas desequilibradas, ¿sí? Y esto es el tema por lo cual, digamos, acá, digamos, estoy recibiendo 2 veces en una sola gameta, esta parte de acá del cromosoma 13, acá la estoy recibiendo una vez, acá la estoy recibiendo una vez y acá no la estoy recibiendo, ¿sí? Entonces, cuando uno de los progenitores es portador de este tipo de translocación, la descendencia puede tener 46 cromosomas balanceados, misma translocación balanceada que el progenitor, ¿sí? Acá, esto, equilibrado, ¿sí? Estos dos no tienen ninguna enfermedad, pero puede, de vuelta, que le pase esto cuando se reproduce. Monosomía de uno de los cromosomas involucrados, ¿sí? Por ejemplo, esta y esta son monosomías, ¿sí?
trisomía de uno de los cromosomas involucrados. ¿Sí? Acá. Entonces, algunos datos adicionales con respecto a la trisomía 13. Es la única enfermedad cromosómica que tiene riesgos de complicaciones maternas severas, sacando de lado el polidramio, que en general no suele tener complicaciones severas. ¿Por qué? Porque se asocia a un riesgo aumentado de preeclampsia. Esto fue descrito a fines de los años 80, ¿sí? Y hoy en día sabemos que tiene que ver con que el gen de uno de los factores angiogénicos, el SFLIT, del que vamos a hablar cuando hablamos de preeclampsia, está en el cromosoma 13. Entonces, si yo así, digamos, una versión extra del cromosoma 13, voy a tener más alto el SFLIT, el cociente SFLIT-PLGF me marca el balance o disbalance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos. Si está muy alto el SFLIT y muy bajo el PLGF es el factor de crecimiento placentario, voy a tener más riesgo de tener una preeclampsia precoz, ¿sí? Entonces, la trisomía 13 se asocia, y de hecho, el año pasado, no lo pude encontrar el caso, pero tuvimos un caso de trisomía 13 que tuvo una preeclampsia precoz. Por cada recién nacido vivo con trisomía 13, aproximadamente 50 han sido abortos espontáneos, ¿sí? Más del 90% tiene anomalías ecográficas visibles en el segundo trimestre, ¿sí? O sea que esto no puede pasar desapercibida, esta enfermedad, como tampoco la anterior. O sea, la trisomía 18 y la trisomía 13 hay que ser bastante ciego para no verlas, pero como vieron, a veces ven una sola cosa y cuando uno revisa bien al feto aparecen varias. La anomalía ecográfica más frecuente es la holoprosencefalia, que está hasta en un 70% de los casos. Después tienen estos defectos del cuero cabelludo, ¿sí? Como si fueran alopecias localizadas, que esto lamentablemente no se ve por ecografía, ¿sí? Pero son patos gnomónicos, son clásicos. Y los diagnósticos diferenciales son pseudotrisomía 13, que es el síndrome de Cohen-Gorlin, que tiene holoprosencefalia y polidactilia, el síndrome de Smith-Lermy-Opitz, que es un síndrome que tiene que ver con una alteración del metabolismo del colesterol, ¿sí? Que vamos a ver después cuando veamos malformaciones genitales, que tiene restricción de crecimiento, puede tener holoprosencefalia, suele tener malformaciones genitales, como vimos, y se asocia a un retraso mental severo. Síndrome de Meckel-Gruber, sí, que en el síndrome de Meckel-Gruber, bueno, suele tener un falocele, pero también tiene encefalocele y también tiene polidactilia. El síndrome de Bardet-Biedl, que también es estas se llaman ciliopatías, son digamos enfermedades genéticas que tienen que ver con los genes de las cilias, y el síndrome de Pallister-Hall. ¿Sí? Acá vemos, bueno, las lesiones dijimos, y vemos la microcefalia, microoftalmia, ¿sí? Hemangioma frontal, que eso tampoco se ve en ecografía, fisura central del labio, ¿sí? Labio y paladar, y polidactilia postaxial. Y este es el síndrome que decíamos de Cohen-Gorlin. Fíjense qué feos que son, lamentablemente esos chiquitos. Fíjense la nariz, tiene una narina única, ¿sí? Tiene holoprosencefalia, tiene hipotelorismo, ¿sí? Polidactilia postaxial, hipoplasia radial, entonces mirar los brazos, volver. Riñones hipoplásicos en vez de quísticos, ¿sí? Quísticos son más bien más típicos en Meckel-Gruber. No tienen los efectos estos del cuero cabelludo y es una enfermedad recesiva, por lo cual el riesgo de recurrencia familiar es del 25%. ¿Sí? Y después hay un grupo de las llamadas RATs, ¿sí? Que son las trisomías autosómicas raras, ¿sí? Rare Autosomic Trisomies. Entonces, son las trisomías 8, 9, 15, 16 y 20, que si están presentes en mosaico, es decir, no en todas las células, sino en un porcentaje de células, y cuanto menos, mejor, pueden ser compatibles con la vida postnatal, ¿sí? Se asocian también, como las otras trisomías, a edad materna avanzada, y miramos algunos ejemplos de cómo se manifiestan. ¿Sí? Tienen mucha superposición fenotípica unas con otras. Por ejemplo, la trisomía 16 está presente en al menos un 1.5% de los embarazos y un 31% de los abortos, ¿sí? De cromosomopatía, ¿sí? Este es un bebé con una trisomía 16 parcial, ¿sí? Charlotte a los 21 meses vivió 3 años más 8 meses. Trisomía 20 representa 2% de los abortos trisómicos y es una causa frecuente de mosaicismo genuino en cultivos de amniocitos. Ante una trisomía 8, 9 o 14 mosaico hay que hacer una evaluación morfológica detallada de asesoramiento por el genetista. La trisomía 16 mosaico se asocia a un riesgo aumentado de preeclampsia, como pasaba con la trisomía 13. Entonces ahí tenemos dos enfermedades
que se asocian, dos enfermedades cromosómicas que se asocian a riesgo de preeclampsia. Si yo fuera, por ejemplo, una persona cruel y mala, podría hacer una pregunta de examen a ustedes que dijera, mencione dos enfermedades cromosómicas que se asocian a un riesgo aumentado de preeclampsia. ¿Ustedes me creen así de malo? Sí, creo que puedo ser así de malo, así que tengan cuidado con eso. Así que anoten la trisomía 16 mosaico y la trisomía 13. Y hay una tercera que la vamos a ver ahora en un rato, ¿sí? Vamos a tratar de terminar a la 1, ¿sí? Así, hasta media hora. Por ahí pasamos un poquitín, pero la idea es terminar a 1:30 como mucho. Los sobrevivientes de la trisomía 16 mosaico tienen un excelente catch-up, ¿sí? Y de crecimiento postnatal, y la mayoría tienen un buen pronóstico de desarrollo. T8, T9 y T14 mosaico tienen pronóstico variable. T20 tiene buen pronóstico si el porcentaje de células trisómicas es menor del 60%. Acá tenemos a Sprio de 7 años, T9 mosaico, y esta es Mary de 2 años, T14 mosaico, ¿sí? Se la ve bastante bien. Esta es Verónica, ¿sí? Que si no te das cuenta, por ahí la invitas a salir, ¿sí? O por ejemplo a esta chica de acá, que no le hagas un cariotipo, pero después tenía estrabismo a los 6 años, Verónica, y fíjense los 2 años, ¿sí? Y después